Nuestro amantísimo y nuestro amante Padre que moras en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo, así como en la mañana, Señor, nos dirija a través de tu santa palabra y que podamos en esta hora entender este tema tan importante, Padre, que tiene que ver con el plan de salvación, Señor. Gracias por tu misericordia y bondades. Solo te pedimos en esta hora, Señor, que por favor nos limpies de toda maldad y nos purifiques en esa sangre poderosa de Jesús. Gracias, Señor, por tus bendiciones y cuidados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de este tema tan importante. Comenzamos esta mañana. Y esta mañana hicimos un repaso. Hicimos un repaso de cómo el Cordero Pascual era sacrificado en el mes, en el día y en la hora. Y cómo eso se cumplió exactamente en la vida de nuestro amado Jesús, cumpliendo con esa obra en ese plan de salvación que fue trazado desde tiempos eternos para la salvación de cada uno de nosotros, los seres humanos en esta tierra. Ahora, a manera de introducción, vamos al libro de Mateo, capítulo 12, donde estuvimos esta mañana. Mateo, capítulo 12. Y vamos a, hermanos, apuntar las citas bíblicas que voy a dar en esta hora, porque realmente el estudio se entiende ahora en esta parte que vamos a tratar en cuanto a lo que Jesús dijo sobre la señal que le dio a la nación de Israel, a los hebreos en aquel entonces, que estaban demandando de una señal de parte de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 40. Vamos a leer el 39, dice: pero él les respondió y les dijo: la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, escuchen bien, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que la palabra clave que Jesús dijo es que iba a estar 3 días y 3 noches. ¿En dónde, iglesia? En el corazón de la tierra. Como dije anteriormente esta mañana, muchas personas piensan de que cuando la frase o la palabra aquí dice en el corazón de la tierra, que significa que Jesús estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches. A causa de esa creencia, muchas personas piensan de que Jesús realmente no murió un viernes, porque no hay 3 días y 3 noches desde viernes a domingo. Y cierto es, no hay 3 días y 3 noches de viernes a domingo, no la hay, no está completo. Y por esa razón sacan la conclusión que Jesús no murió realmente un viernes, sino que él tuvo que haber muerto un miércoles, y que de miércoles a viernes entonces se encuentran los 3 días y las 3 noches. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto? Si realmente es así, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña y solamente la palabra de Dios. Para nosotros poder entender qué Jesús quiso decirle a los escribas y fariseos, necesitamos estudiar la última semana, ¿ven?, que Jesús estuvo en esta tierra antes de morir. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los eventos que se llevaron a cabo de antes del día 14, que era el día cuando el Cordero de Pascual era sacrificado?
Y si estudiamos esa última semana, vamos a poder entender nosotros entonces a lo que Jesús se hacía referencia. Leímos esta mañana de que cuando Jesús dijo en el corazón de la tierra, mencionamos que Jesús no estaba haciendo referencia al sepulcro, sino que estaba hablando de una parte sólida, estaba hablando de la tierra como tal, pero de un lugar o un país. Al final del tema, a medida que vayamos en el tema, lo vamos a ir comprendiendo. Porque Jesús estaba haciendo referencia a Jerusalén. Porque un profeta no podía morir fuera de Jerusalén, fueron las palabras de Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a notar que Jesús, desde el día 8, sábado, desde ese momento, Jesús en todo momento estuvo evitando de que los escribas y fariseos lo matasen antes del tiempo determinado. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Así que a manera de introducción, vamos al libro de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, y vamos a ver en Juan capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que hagan sus anotaciones, escríbanlo en sus Biblias o en una libreta. Y vamos a ver que en el día 8 de abril, lo que corresponde para nosotros abril, que era el primer mes en el calendario judío, que era el mes de Abib, que correspondía de mitad de marzo a abril. Lo que para nosotros corresponde ahora a abril, dice la Biblia claramente que el día 8, sábado, Jesús se encontraba en la casa de Lázaro. Juan capítulo 12, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a analizar cada detalle, hermano, por favor, cada detalle para poder entender bien que Jesús estaba haciendo referencia a Jerusalén. Ahora, Juan capítulo 12, vamos allá a la Biblia. Versículo 1 a 2, miren lo que dice. Entonces Jesús, dice la Escritura, ¿qué dice la Biblia? Ahí claramente. 6 días antes de la Pascua, escuchen bien, ¿cuántos días, hermanos? 6. Hermanos, esto es importante, vital que lo puedan entender. 6 días, dice ahí, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Acordémonos que Lázaro había sido resucitado ¿por quién? Por el mismo Jesús. Y Jesús era muy amigo de esta familia. Ahora, si nosotros notamos, según Levítico capítulo 23, versículo 4 al 5, nosotros vamos a notar que el día de la Pascua se celebraba el día ¿qué? El día 14. Y dice la Biblia claramente, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania y allí se encontró ¿con quién? Con Lázaro, el que él había resucitado. Así que si contamos desde el día 14 en retroceso para atrás, ¿a dónde nos lleva a nosotros? ¿Al día qué? Al día sábado, porque el día 14 en el día que Jesús murió fue un viernes. Fue un viernes. ¿Y por qué sabemos que fue un viernes? Porque la Biblia nos habla a nosotros y nos enseña a nosotros sobre el día de la preparación. Y el día de la preparación, ¿cuál es el día de la preparación según el calendario hebreo? El viernes. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 23, nos enseña a nosotros, vamos allá para tenerlo, para mostrar la prueba bíblica. En Lucas, capítulo 23, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Para mostrar que el día de la preparación es un viernes. Lucas, capítulo 23, miren lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 23,
hablando de Jesús aquí, en el versículo 53 dice, y bajándolo, lo envolvieron en una sábana, hablando de Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún nadie había sido puesto. Y era el día ¿de qué? De la preparación. Y estaba para comenzar ¿qué? ¿El qué? Estaba para comenzar el sábado. ¿Ok? Así que si estaba para comenzar el sábado es porque si era el día de la preparación, entonces era ¿qué? El día viernes. Ahora, regresando al estudio, aquí nos muestra la palabra de Dios claramente que el día 14 era el día que se mataba el Cordero Pascual, que simbolizaba a Jesús. Y si contamos 6 días para atrás en retroceso, eso nos lleva al día 8 de abril. Así que apunten claramente, el día 8 de abril, Jesús se encontraba en la casa de Lázaro, el día 8 de abril. Si lo enseña la Biblia claramente. Ahora, Juan capítulo 12, versículos 3 al 7, vamos a seguir leyendo lo que estaba sucediendo en ese día. Entonces María tomó, Juan capítulo 12, versículos 3 al 7. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, el ingrato de Judas, sino porque era ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, ¿era qué? Era ladrón, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi, ¿qué? Dice la Biblia, de mi sepultura ha guardado ¿qué? Esto, amén. Así que para el día de su sepultura, María había guardado todo lo que tenía para ungir el cuerpo de Jesús. Eso se llevó a cabo ¿en qué día, hermanos? El día 8, sábado de abril. Así que ya vamos a llevar la cuenta ahora, desde el día 8 en adelante. Ahora, en el libro de Deseado de toda la gente, página 511 a la 513, nos dice de la siguiente manera. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua, y de acuerdo con su costumbre había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron las noticias de que él estaba en camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania. Había gran entusiasmo entre la gente. Muchos se dirigieron a Betania, algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había sido resucitado. A un lado del Salvador estaba sentado a la mesa Simón, a quien él había curado de una enfermedad repugnante, y al otro lado Lázaro, a quien él había resucitado. Amén. Marta servía, pero María escuchaba ¿qué? María escuchaba fervientemente cada palabra que salía ¿de quién? De los labios de Jesús. En su misericordia Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano, sea Lázaro. Y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte, y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. A costa de gran sacrificio personal, había querido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo. Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Eso sucedió el día ¿qué? El día sábado, el día 8. Ahora, ¿qué sucedió el día domingo? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Por eso es que aquí dice, pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Porque ellos esperaban de que Jesús iba a establecer un reino que terrenal. Ahora, su pena se convirtió en gozo y ansia ser la primera en honrar a su Señor. Quebrantado el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús, y llorando postrada le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante cabellera. Amén por eso, hermano. Ahora, domingo 9 de abril, apunten eso. Domingo 9 de abril, primera entrada de Jesús en Jerusalén. Eso fue lo que sucedió el día 9 de abril. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 12, versículos 12 al 15. Juan 12, versículos 12 al 15. Miren lo que dice aquí la Biblia. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo, o sea, un asno, y se montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene sentado sobre un pollino. Hermano, esto estaba profetizado ya por el profeta Isaías. Dice, sentado sobre un pollino de asna. Hermanos, miren lo que sigue diciendo aquí claramente la palabra de Dios. Que Jesús en ese momento estaba entrando a Jerusalén y el pueblo estaba tirando palmas delante de él, porque ellos pensaban que Jesús iba a tomar el reino terrenal en esta tierra. Pero Jesús, hermano, estaba preparándose para el evento que iba a acontecer el día 14. Ahora, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a la Biblia. Marcos capítulo 11. Vamos desde el versículo 1 al 11 vamos a leer. Marcos capítulo 11. Vamos allá a la Biblia. Marcos 11, versículo 1 al 11 dice de la siguiente manera. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: ir a la aldea, que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, le dijo Jesús a sus discípulos. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana es en las alturas. Y entró Jesús, escuchen bien, esta palabra es bien importante. Noten. Y entró Jesús, ¿en dónde? En Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, ¿qué sigue diciendo la Biblia? Como ya anochecía, se fue de Betania con los 12. Así que Jesús no se quedó en Jerusalén en esa primera noche. Él no se quedó. Él salió de Jerusalén, dice la Biblia. Ahora, vamos a analizar lo que dice el deseado de toda la gente, página 523.
Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la fiesta se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Los árboles estaban vestidos de verdor y sus flores comunicaban delicadeza, fragancia al aire. Nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. Como quería entrar cabalgando en Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajesen una asna y su pollino. Así que notamos aquí claramente, hermano, de que la palabra de Dios, la palabra dicha por medio del profeta Isaías, se cumplió claramente. Y Jesús entró a Jerusalén montado en un ¿cómo se diría la palabra? En un asna. Así que eso sucedió el día ¿qué? El día domingo. Ahora, si notamos detenidamente en Marcos 11, versículo 11, apunten bien eso, Marcos 11, versículo 11, dice que Jesús no se quedó en Jerusalén. Él no se quedó en Jerusalén, sino que salió de la ciudad y se fue a Betania con los 12 discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué no se quedó en Jerusalén? Porque lo perseguían. Si Jesús se hubiese quedado en Jerusalén, sus enemigos lo hubiesen apresado antes de tiempo y lo hubiesen matado antes del día señalado por la profecía bíblica. Por eso es que Jesús no se había quedado, porque Jesús sabía que él tenía persecución de los líderes judíos. Ahora vamos a probarlo con la Biblia. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 53 al 57. Miren lo que dice aquí la Escritura. Vamos a ver por qué razón él no sabía que no se quedó en Jerusalén. Dice, así que desde aquel día acordaron, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ellos estaban hablando de Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen ¿para qué? Para prenderlo, para agarrarlo, para matarlo, porque querían matarlo. Jesús no quería en ningún momento ser muerto el día domingo. ¿Por qué razón? Porque la profecía se tenía que cumplir. El cordero tenía que morir el día 14, o sea, en el día que se celebraba la fiesta de la Pascua. Ok, vamos a continuar. Ahora, continuamos. Ya en el día sábado Jesús estaba ¿en dónde? ¿Dónde estaba Jesús el día sábado? En Betania. ¿Y estaba con quién? Con Lázaro, con María y con Marta. El día domingo Jesús hace su entrada triunfal ¿en dónde? En Jerusalén. Eso es en el día ¿qué? ¿Día qué? Domingo, día 9. Ahora vamos al día lunes. En el día lunes, miren lo que sucedió en el día lunes. Y vamos a ver qué sucedió. Segunda entrada de Jesús en Jerusalén, el día lunes. Segunda entrada de Jesús en Jerusalén, el día lunes 10 de abril. Bueno, ¿qué sucedió en ese día? Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 19. Y vamos a ver qué sucedió. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo ¿qué? Hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella ¿qué? Algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino ¿qué? Hojas. Pero no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y
y dice la Biblia, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? ¿Cueva de qué? De ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Ahora se preguntan ustedes cómo estarían ellos en ese momento. ¿Estarían ellos contentos con lo que Jesús hizo? Hermanos, ellos estaban ardiendo en ira por lo que Jesús hizo. Ahora miren lo que sigue diciendo. Dice: a vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, ¿qué pasó? Pero cuando llegó la noche, Jesús salió ¿de dónde? ¿Y por qué salió de la ciudad Jesús? Jesús salió de la ciudad porque sabía que no se podía quedar, su tiempo no había llegado. Y si él se quedaba, lo iban a matar. Por eso que Jesús le dijo a los escribas y fariseos: la señal que yo les daré será la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pero la palabra tierra aquí no es sepulcro, como lo vimos en esta mañana en el griego. No es sepulcro, sino que es la parte sólida de un territorio, o un país, o una región. Así que a quien se estaba haciendo referencia a Jesús era a Jerusalén. ¿Ven? Era Jerusalén, porque Jerusalén es ¿qué? Un país. Ok, ahora, interesante que Jesús no se quedó. Jesús vino y purificó el templo, sacó a los cambistas, hizo lo que hizo, pero no se quedó, sino que Jesús salió de la ciudad. Si Jesús se queda, ellos lo hubiesen picado en pedacitos a Jesús allí, porque ellos estaban bien enojados. Ellos estaban bien enojados con lo que Jesús hizo. Ahora, el día lunes 10 de abril, Jesús, en camino por segundo día consecutivo, se dirige a la ciudad de Jerusalén. En el camino encuentra una higuera y a su vez la maldice. Al llegar a Jerusalén, purifica el templo, y los líderes ya en el día 10, como estamos leyendo, ya en el día 10 estaban buscando cómo matar a Jesús. ¿En qué día? En el día 10. Ahora, ¿en qué día se estaba buscando el cordero según la fiesta de la Pascua para matar el cordero el día 14? El día 10. Ya en el día 10, mire cómo la profecía se está cumpliendo. Ya en el día 10, ellos estaban buscando cómo matar al cordero. Miren cómo se estaba cumpliendo la profecía. ¿Estamos entendiendo o estamos en el espacio? ¿Estamos entendiendo? O sea, la profecía se estaba cumpliendo, hermano. Y vemos cómo la profecía se cumplió. Ahora, recordemos lo que dice Éxodo capítulo 12 y versículo 3. Vayamos allá. Éxodo capítulo 12 y versículo 3. Vamos allá rapidito, hermano. Quiero ir rápido porque realmente necesito cubrir este tema hoy. Y no quiero tampoco cogerme tanto tiempo. Éxodo capítulo 12 y versículo 3 dice: habla toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de sus padres. Un cordero por familia. En el día 10 ya se estaba buscando ¿qué? El cordero, ¿para qué? Para matarlo. En el día 10, el lunes 10, ya los líderes judíos estaban buscando el cordero, ¿para qué? Para matarlo. Querían matar ya a Jesús en el día 10. Por eso que Jesús, dice la Biblia, donde estábamos ahorita, dice la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 11, en el versículo 19, dice que Jesús dice: pero al llegar la noche, después que sucedió lo que sucedió, Jesús salió de la ciudad, no se quedó en la ciudad. ¿Ok? Así que estamos claros en eso, ¿no? Amén por eso. Ahora, el deseo de toda la gente, página 499 a la 500, dice: el Salvador comprendía las conspiraciones de los sacerdotes, sabía que ansiaban eliminarle y que su propósito se cumpliría pronto,
pero no le incumbía a él precipitar la crisis y se retiró de esa región llevando consigo a los discípulos. Así que Jesús no quería precipitar el asunto. Jesús no quería que lo matasen antes de tiempo, porque la profecía se tenía que cumplir. Vamos al siguiente día, martes 11 de abril. Martes 11 de abril. Tercera entrada de Jesús en Jerusalén. Vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí. Vamos al libro de Marcos capítulo 11, versículos 20 al 33. Y miren lo que sucedió. Esto fue el día ¿qué? ¿Qué día, hermanos? Día 11 de abril. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora miren lo que dice aquí. Volvieron entonces a Jerusalén. Escuchen bien, ¿volvieron a dónde? A Jerusalén. Y andando él por el templo, vieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le estaban diciendo ellos. Escuchen eso, qué tremenda, qué drama tan tremendo estaba sucediendo en ese momento. Porque acuérdense que en el día 10 ellos se quedaron picados. Jesús se había ido, y hizo lo que hizo Jesús con el derecho y la autoridad que tenía, pero ellos no quedaron satisfechos. Y en el día 11 ellos les dicen ahí, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, mire, esta conversación me encanta. El bautismo de Juan, le dijo él a ellos, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. Y mire lo que Jesús le dijo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Saben? Miren la sabiduría de Jesús. O sea, ellos en todo momento estaban buscando una ocasión cómo agarrar a Jesús antes de tiempo para matarlo. Pero Jesús, en la tremenda sabiduría que tiene, miren cómo él les contestaba. Ahora, todo lo que Jesús hizo en el día martes 11 de abril fue registrado por el Evangelio de Marcos y se puede leer en Marcos capítulo 11 y versículo 20 hasta Marcos capítulo 12 versículo 1 al 44. En Marcos 11, 27 Jesús nuevamente entra en Jerusalén por tercer día consecutivo. Allí confronta a los líderes judíos con la pregunta de quién le había dado esa autoridad. Así que vemos nosotros aquí, hermanos, cómo la palabra de Dios nos muestra que en el día 11, claramente y llanamente, la Biblia nos enseña lo que Jesús hizo. Jesús entra a Jerusalén, pero Jesús no se queda en Jerusalén. Vamos al día miércoles 12 de abril. Miércoles 12 de abril. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Vamos a analizar. Miércoles 12 de abril. Cuarta entrada de Jesús. ¿En dónde? En Jerusalén, en el corazón de la tierra. En Jerusalén, ¿el corazón de qué?
de la tierra. Dice aquí claramente, la Biblia, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Escuchen bien. Jesús respondió y le dijo: ¿Ve estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Escuchen. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora, si nosotros analizamos aquí, nosotros no vemos aquí que la Biblia nos diga a nosotros, como leímos anteriormente, de que Jesús estaba entrando en Jerusalén. La Biblia aquí no nos dice eso, pero vamos a analizar algo. Pero quiero anotar aquí y aclarar claramente que nuevamente el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús se encontraba una vez más en la ciudad de Jerusalén por cuarto día consecutivo. En ese día específico anunció la futura destrucción del templo de Jerusalén, la que tomó lugar en el año 70, cuando Tito Vespasiano entró y destruyó la ciudad. Vemos que Jesús salió de Jerusalén, no permaneció en la ciudad porque esta profecía fue pronunciada por él desde el mismo monte de los Olivos. Y muchos se preguntaban, ¿cómo? Y mucha gente hoy día se preguntan, ¿cómo saber con precisión cuál fue el día que Jesús pronunció la profecía de la futura destrucción del templo de Jerusalén? ¿Cómo saber que fue el miércoles 12 de abril y no otro día? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo vamos a saber eso? Porque si leemos al principio de lo que estábamos leyendo anteriormente, en Marcos capítulo 13, versículo 1 al 4, ahí sí nos muestra la Biblia lo que Jesús le dijo a los discípulos en cuanto a la destrucción del templo y los acontecimientos finales. Pero en ningún momento ahí la Biblia nos enseña en ese momento al principio qué día fue ese. O sea, no nos dice a nosotros que fue el día 12, miércoles, el día miércoles 12 de abril, no nos dice. Ahora, para poder entender cuándo fue, vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a analizar lo que dice Mateo capítulo 24. Miren aquí lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 dice, versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Okay? Lo que queremos mostrarles con esto es que en el libro de Marcos no te dice que es el día que. ¿Cuál día? ¿En qué día estamos? El día 12, el día miércoles. En el libro de Marcos no te lo dice, pero en el libro de Mateo sí. Dice la Biblia. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, si nosotros prestamos atención, la profecía de Mateo capítulo 24 no termina ahí en el capítulo 24. No termina ahí. Termina porque cuando Jesús habló esta profecía, él continúa hablando aún en el capítulo 25, y en el capítulo 25 habló sobre las 10 vírgenes. Habló sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 25, van a notar que Jesús habló también de la necesidad de la iglesia de ayudar a los pobres y los desamparados, a los que están en las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Mateo capítulo 26, lo que quiero decir es que desde el capítulo 24 al capítulo 26 es una continuación de lo que Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 24. Ahora miren lo que pasó o lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 1 al 5. Dice,
Y aconteciendo que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos, escuchen bien, ¿sabéis que qué? Miren lo que dice ahí. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebrará qué? Se celebrará la Pascua. ¿Dentro de cuántos días? ¿Y el día de la Pascua era qué día? Ok, entonces para atrás, ¿qué día era entonces? El día 12. O sea, era el día 12, miércoles 12 de abril, cuando Jesús pronunció la destrucción del templo de Jerusalén. Dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Escuchen bien. Entonces los principales de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para qué, para prender con engaño a Jesús y qué más, y matarle. Pero decían, no es el día de fiesta, no en el día de fiesta, o sea, en el día de fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahí vemos claramente, en lo que nosotros acabamos de leer, de que la profecía, o sea, la palabra de Dios nos muestra de que 2 días antes de la Pascua, Jesús había pronunciado o había profetizado los eventos finales, incluyendo la destrucción del templo. Eso sucedió el día miércoles 12 de abril. Ahora, la Biblia nos enseña, vamos a analizar en el libro de Juan capítulo 11, vamos a Juan capítulo 11 ahora, rapidito allá, Juan capítulo 11. Vamos a analizar lo que dice aquí Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, y voy a citar esta cita para que podamos nosotros entender cómo es el asunto de los 3 días y las 3 noches. Juan capítulo 11, versículo 9 al 10, miren lo que dice. Respondiendo a Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en ¿dónde? En él. Ahora, Jesús mencionó aquí, dijo, no tiene el día ¿qué? 12 horas, o sea que la palabra día, cuando la Biblia habla de día, está hablando del día de ¿cuántas horas? De 12 horas, no está hablando de 3 horas ni de 4 horas, no está hablando de 12 horas, o sea que cuando la Biblia dice el día, te está hablando que en cualquier parte de entre esas 12 horas es considerado un día para el Señor. Ahora, ya sabemos nosotros que cómo comenzaban las horas bajo el calendario hebreo, desde la primera hora, que era a las 6 de la mañana, lo que corresponde para nosotros la primera hora. Y eso nos llevaba a nosotros hasta la hora número ¿qué? La última parte del día es que las 6 ¿qué? De la tarde, las 6 de la tarde. Y eso componía un total de 12 horas exactamente. Ahora, quiero que presten atención a eso porque es importante para poder entender bien el tema. Ahora, vamos a ver qué sucedió el día jueves 13 de abril. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, donde estábamos. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer desde el versículo 17 al 20. Mateo 26, 17 al 20. Vamos a analizar lo que sucedió aquí. Esta era la quinta y última entrada de Jesús en Jerusalén. O sea, en el corazón de la tierra. Mateo capítulo 26, versículo 17 al 20. Esta es la quinta y última, escuchen bien, quinta y última entrada de Jesús, ¿en dónde? En Jerusalén. Y lo vamos a probar con la Biblia. Dice aquí claramente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, escuchen bien, ¿dónde quiere que preparemos para que coma
para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y miren lo que dice. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Ahora escuchen bien lo que dice. Esto es bien importante, subráyenlo. Cuando llegó, ¿qué? La noche, se sentó a la mesa, ¿con quién? Con los 12. Marcos capítulo 14, versículos 12 al 17. Vamos a analizar lo que dice ahí. Marcos capítulo 14, versículos 12 al 17. Dice, vamos allá a la Biblia. El primer día de la semana, de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y en donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon ¿qué? La Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él ¿con quién? Con los 12. Ahora, noten esto, hermano. El énfasis de Jesús es sobre Jerusalén. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Miren lo que dice aquí. Mateo 20, versículos 17 al 19. Esto es bien importante, hermano. Estamos cerca de terminar. Dice, el énfasis de Jesús es sobre Jerusalén. Dice la Biblia: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a las manos a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día, ¿qué dice la Biblia? Resucitará. Escuchen bien, hermano. Leímos anteriormente que Jesús dijo: he aquí subimos ¿a dónde? A Jerusalén. Si leemos al principio, dice: subiendo Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Acordémonos que ya estamos en la quinta y última entrada de Jesús a Jerusalén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a 12 de sus discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos ¿a dónde? A Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Fíjense que en ese día específico, en ese día, Jesús ya le estaba diciendo a ellos, como quien dice: ya llegó la hora. En ese día Él está diciendo: voy a ser entregado en manos de los príncipes de Israel, voy a ser entregado en las manos de los sacerdotes. En ese momento Él dice: estoy ya para hacer ¿qué? Para ser sacrificado. Pero les dijo: estamos para subir ¿a dónde? A Jerusalén. Fíjate que el énfasis de Jesús en todo momento era ¿qué? Jerusalén. Por eso es que Jerusalén es el corazón de la tierra. Como leímos en el original griego, que la palabra corazón de la tierra significa una parte o de una región o un país. Vamos a seguir analizando. Jueves 13 de abril por la noche, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a la Biblia, vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
Marcos capítulo 14, versículos 17 al 34. Vamos a ver qué sucedió en esa noche. Vamos a ver qué sucedió y vamos a ver por qué razón Jesús celebró la Pascua con sus discípulos el día antes del día 14. ¿Por qué la celebró en el día antes? Miren lo que dice. Marcos capítulo 14, versículo 17 al 34. Miren lo que dice. Cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay, dice aquí Jesús, de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad y comed. Dice: tomad, esto es ¿qué? Mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Fíjense que en ese momento Jesús no, ahí la Biblia no dice Jesús se fue de Jerusalén. ¿Qué pasó? Él se quedó. O sea, él decidió quedarse. ¿Por qué razón? Porque sabía que ya había llegado ya el tiempo profético se tenía que cumplir. Y sigue diciendo: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén por eso. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto os digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Miren lo que dice el don de profecía en el deseado de toda la gente, página 598. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, escuchen bien, de una morada ¿de dónde? De Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado ¿qué? Su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual. Y en el día en que se comiera la Pascua, iba a ser ¿qué? Sacrificado. Estaba por beber la copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final de su sufrimiento. Pero quedaban todavía algunas horas de tranquilidad y quería emplearlas para beneficio de sus amados discípulos. O sea, Jesús celebró la fiesta ¿en qué parte del día 14? ¿En qué parte?
La celebró en el aposento alto, pero la celebró de noche. ¿Ve? Porque el jueves él había entrado a Jerusalén, pero él esperó hasta la noche para celebrarla. ¿Por qué esperó hasta la noche? Pregunto, ¿por qué esperó hasta la noche? Él tenía que celebrarla como la celebra el pueblo judío. Pero él esperó hasta la noche porque él sabía que durante la hora del día 14, durante el día, no iba a poder, porque sabía que lo iban a apresar y lo iban a matar. Pero él esperó durante las horas de la noche del día ¿qué? ¿De qué día? Del día 14. ¿Cómo es el día bíblico, hermano? De puesta de sol a puesta de sol. Él sí celebró la Pascua con ellos en el día señalado. Claro, él no la celebró exactamente en el sentido de la hora, porque él era el cordero que se iba a ofrecer. ¿Ven? El cumplimiento se tenía que hacer en él. Pero él sí celebró la Pascua con ellos, pero la celebró en la noche del día 14, que viene siendo para nosotros el día ¿qué? El día jueves en la noche. Pero bíblicamente era el día 14, ¿por qué? Por la noche, no por el día, sino por la noche. ¿Estamos claros en eso? Fue el día jueves en la noche, cuando él la celebró con sus discípulos. Celebró la Pascua con ellos, con sus discípulos, el día 14 por la noche. ¿Ven? Vamos a hablar bíblicamente, vamos a dejarnos llevar por lo que dice la Biblia. De puesta de sol a puesta de sol es un ¿qué? Es un día. Así, ¿celebró él la Pascua entonces con sus discípulos? ¿Sí o no? Sí la celebró, porque la celebró en la noche del jueves. Y eso bíblicamente es que el día 14, porque el jueves por la noche es ya que es viernes. Ahora, ¿estamos claros ahí o estamos en duda? ¿Hay alguien con duda? ¿No? Ok, vamos a seguir, porque si no los tengo hasta las 12 de la noche aquí. Vamos a seguir. Vamos a seguir analizando. ¿Dónde fue que me quedé? ¿En qué cita me quedé? ¿Cuál fue la última cita? Ajá, la página 598. Ok. Deseado a toda la gente, página 599, viene lo que dice. En esta última noche, con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, se habrían ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad. Pero Jesús vio que no podían soportar lo que él había de decirle. Él no se lo dijo. ¿Por qué razón? Porque ellos no iban a soportar lo que Jesús le tenía que decir. Ahora, Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículos 1 al 3. Miren lo que dice. Juan 18, 1 al 3. Escuchen bien. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Okay? Eso estaba sucediendo el jueves que en la noche estaba sucediendo todo esto. Ahora, vamos a analizar también lo que dice la Biblia. Esa cita que acabo de leer, la última, se encontraba en Juan capítulo 18, versículos 12 al 13, la última que di. Y la anterior de esa era Juan capítulo 18, versículos 1 al 3. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 43 al 46. Vamos a analizar lo que allí dice. Dice la palabra de Dios.
Marcos 14, versículos 43 al 46. Dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, esto fue Judas, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Así que Juan capítulo 18, versículo 1 al 3, habla de que Jesús se encontraba con sus discípulos en un huerto al otro lado del torrente de Cedrón. Ese huerto era el monte o la montaña, el monte de Getsemaní. Así que todo esto estaba aconteciendo ¿en qué día? El día 3, el día ¿qué? Ya era jueves ¿qué? En la noche. Ya era prácticamente el día 14. ¿Ven? La parte de la noche del día 14. Ahora, deseado de toda la gente, página 412 a la 413. Por la noche, el templo y su atrio resplandecían de luz artificial. Pero la ceremonia más importante de la fiesta, la que causaba el mayor regocijo, era una conmemoración de cierto acontecimiento de la estada en el desierto. Al alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata, y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas, que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de la fiesta, o sea, el día 14. Después el sacerdote sacaba de las aguas del Cedrón un cántaro de agua y alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subían las altas gradas del templo al compás de la música, con paso lento y mesurado, cantando mientras tanto: nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Eso era lo que acontecía en ese momento. Ahora, vamos a denotar algo y quiero que apunten esto. Acontecimientos que tomaron lugar la noche del jueves 13 de abril. Vamos a ver. Estamos hablando de la noche 13 del jueves de abril, hablando en nuestro idioma acá bajo el calendario, este calendario pagano que tenemos. ¿Ves? Pero entendemos que eso fue el día 14, en la noche. Pero el día 13, jueves de abril, hablando en nuestro lenguaje, dice aquí. Primer punto: Jesús celebra la última fiesta de la Pascua con sus discípulos en esta tierra. Segundo punto: Jesús anuncia la negación de Pedro. Tercer punto: Jesús ora en el Getsemaní. Cuarto punto: Pedro niega a Jesús 3 veces. Y quinto: Jesús es arrestado, llevado ante el sumo sacerdote y juzgado por el Sanedrín. Ok, ahora vamos a entrar al día viernes 14 de abril. Vamos a llegar ya al punto culminante. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas capítulo 13, vamos a analizar lo que dice ahí. Lucas capítulo 13, versículos 31 al 33. Lucas 13, 31 al 33. El 14 de abril Jesús es condenado y muerto en Jerusalén. ¿Muerto en dónde? En Jerusalén, el corazón de la tierra. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matar. Porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decir a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Estas fueron palabras de Jesús. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible, escuchen esto, este punto es importante, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Por qué Jesús dijo eso?
Ah, porque Jesús ya había profetizado que Él estaría en el corazón de la tierra. Y el corazón de la tierra, a quien Jesús estaba haciendo referencia, era que a Jerusalén, porque era imposible que un profeta fuera de Jerusalén. Ahora, ¿por qué era tan importante Jerusalén, hermana Connie? ¿Por qué era tan importante el asunto de Jerusalén? Y es todavía, pero vamos a hablar en ese entonces, porque nosotros sabemos que hoy día, para nosotros Jerusalén no juega ningún papel importante en la profecía en el tiempo de fin. Pero en ese entonces sí. Claro, hasta el año 70, cuando fue destruida. Pero ¿por qué era tan importante Jerusalén? Porque Jerusalén era el lugar de adoración. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora mire lo que dice aquí el deseo de toda la gente, página 387. La duda acosaba también sus mentes, porque les parecía incomprensible que el Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación. Se preguntaban, los discípulos, ¿por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén? ¿Por qué habría de ir? Si antes estaba huyéndole, ¿por qué ahora él tenía que ir voluntariamente a Jerusalén? Para recibir el trato que les había dicho que iba a recibir. ¿Cómo podía resignarse a una suerte tal y dejarlos en mayores tinieblas que aquellas en las cuales se debatían antes de que se revelase a ellos? ¿Por qué necesitaba entregarse a la muerte? Si había de morir, ¿cómo podría establecerse su reino tan firmemente por las puertas, que las puertas del infierno no prevalecerían contra él? Para los discípulos esto era a la verdad un misterio. ¿Por qué él voluntariamente quería entregarse ahí? ¿Por qué quería ir a Jerusalén? ¿Por qué no huía? Había un propósito, la profecía se tenía que cumplir. Marcos capítulo 15, versículo 1 al 5. Vayamos allá a la Biblia. Miren lo que sucedió. Muy de mañana, Marcos 15, 1 al 5. Vamos a la Biblia, hermano. Marcos 15, 1 al 5 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos. Mire cómo dice aquí, muy de mañana, o sea, bien temprano en la mañana, en el día 14. Con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él les dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira que cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Tremendo, hermano, tremenda palabra de Dios. Mateo capítulo 27. Vamos a leer versículos 1 y 2 y vamos a leer versículos 20 al 26. Vamos rapidito, hermano, porque el tiempo nos gana. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que prendiesen a Barrabás y que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo al gobernador les dijo: ¿a cuál de estos dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces se soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermano, esas palabras se cumplieron. La sangre fue sobre ellos. Ellos pidieron que la sangre de Jesús fuese sobre ellos.
Y claro, en el año 70 sabemos que ellos murieron en la destrucción del templo de Jerusalén. Y dice la historia que la sangre corría como ríos dentro de la ciudad de Jerusalén. Eso fue en el año 70 cuando vino la destrucción por Tito Vespasiano. Ahora, en Éxodo capítulo 12, versículo 6, la Biblia nos decía: y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mateo capítulo 27, vamos a la Biblia, versículo 45 al 51. Dice, vamos a ver cómo esto se cumplió. Mateo capítulo 27, versículo 45 al 51. Miren lo que dice. ¿Cómo se cumplió esto? ¿Cómo la profecía se cumplió a pie de la letra, hermano? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora ¿qué? Novena. La hora sexta viene siendo ¿qué hora? Las 12 del día. Y dice aquí, desde la hora sexta, desde las 12 del día hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora novena viene siendo ¿qué hora, Silvida? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si Elías le libra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y la tierra, ¿qué pasó con la tierra? La tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria a Dios. En ese momento, Cristo Jesús murió y cumplió con la profecía de que Él había de morir en el primer mes. Debía de morir en el día 14 y debía de morir entre las 2 tardes, que es la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Ahora, el viernes, vamos al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 42. Porque hay algo interesante, que en ese día que Jesús murió un viernes, como nos señala la Biblia. Y dice aquí, Marcos capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de ¿qué? Del sábado. Si nosotros notamos en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 53, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús después que él había muerto. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación. Ya sabemos que el día de la preparación, ¿qué día es? Viernes. Y estaba para comenzar el día del sábado. ¿Ve? Así que vemos claramente que Jesús murió en el ¿qué día? En el día viernes. En el día viernes, en el día de la preparación, murió Jesús. Y ese día correspondía al día 14 del mes de Abib. Ahora, deseado de toda la gente, página 719 a la 720 dice: para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. ¿Por qué razón? Porque Jesús murió un viernes, pero estaban preparándose para recibir ¿qué? El sábado. ¿Ven? Y ese fue un sábado que ellos nunca olvidarían.
Y también lo fue para los sacerdotes, los principales, los príncipes, los escribas y el pueblo. A la puesta del sol en la tarde del día de la preparación sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba, ultimado por manos perversas, yacía en la tumba de José. El sábado, los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí magníficamente ataviado en sus vestiduras sacerdotales. O sea, en ese momento ellos estaban para celebrar ese día de la Pascua y estaban para celebrar el día del sábado, pero el Hijo de Dios yacía ya ¿dónde? En la tumba, ya muerto. Y gloria a Dios porque murió para darnos a nosotros la victoria sobre el pecado. Gloria a Dios por Jesús. Ahora, dice la Biblia en Juan capítulo 19, versículo 31. Vamos terminando. Juan capítulo 19, versículo 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de sábado, pues aquel día de sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les guardase, que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué razón? Porque era el día de ¿qué? Era un día de gran solemnidad. ¿Por qué razón? Era un día de gran solemnidad. Era un high Sabbath, como se le conoce en inglés. Porque en el día cuando se celebró el sábado, después del día 14, que viene siendo el día 15, en ese mismo día se comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y según Levítico capítulo 23, eso era un sábado ceremonial. Se unió la fiesta del sábado ceremonial, del día de los panes sin levadura, se unió junto con ¿qué? Con el día del sábado, y por eso se le conoce como que era un día de gran solemnidad, o sea, un high Sabbath. En ese momento, pues el pueblo de Israel en aquel entonces todos estaban celebrando la fiesta, pero no sabían que el Hijo del Hombre ya había cumplido con esa fiesta. Por eso que el templo se rasgó, el velo del templo se rasgó de un lugar a otro, dándole fin al sistema de ceremonias y sacrificios. Por eso que hoy día nosotros no tenemos que matar ningún cordero. Por eso que no tenemos que guardar fiestas, las fiestas de Jehová. ¿Por qué razón? Porque Cristo cumplió con cada una de ellas. Y está en proceso de su cumplimiento algunas de ellas todavía. Pero en la mayor parte de ellas, Jesús cumplió con cada una de ellas. En la mayor parte de ellas. Ahora, alza tus ojos, página 98. Cuando Cristo expiraba sobre la cruz, exclamó: consumado es. El velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. El sistema judaico de sacrificio y ofrenda ya no era necesario. El tipo se había encontrado con el antitipo en la muerte de aquel a quien señalaban los sacrificios. Se había abierto un camino nuevo y vivo. Amén. Y un camino por el cual judíos y gentiles, libres y siervos, podían acercarse a Dios y encontrar perdón y paz. Amén por eso, hermano. Hermano, ¿no decimos amén por eso, hermano? Hermano, en ese día Jesús abrió la puerta para que judíos y gentiles hoy día podamos tener nosotros entrada a la vida eterna por medio de su sangre poderosa. Gracias a nuestro amado Jesús por ese gran sacrificio hermoso para con nosotros. Ahora, llegamos al punto culminante de este estudio. Jerusalén es el corazón o centro de la tierra. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No dice en el sepulcro, dice en el corazón de la tierra. Ya vimos que eso representa a un país o un país o territorio, un lugar donde habitan personas. Ahora, vamos a analizar en el Salmo capítulo 122, Salmo 122, versículo 1 al 5. Vamos rapidito, hermano.
Jerusalén era el centro de adoración de la nación de Israel. ¿Ve? ¿Por qué voy a solicitar esta cita? Porque para que ustedes puedan entender que eso se refería a Jerusalén, es porque Jerusalén era el centro de adoración de la nación de Israel. Por eso que Jesús dijo que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora, Salmos 122, versículo 1 a 5. Mire lo que dice aquí el salmista. Yo me alegraré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como ciudad, como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. ¿Para qué, hermanos? Para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Amén. Isaías capítulo 2, versículo 3, dice, Isaías capítulo 2 y versículo 3, miren lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 2 y versículo 3, estamos dando textos bíblicos, el por qué la importancia de Jerusalén de parte de Jesús. Dice la Biblia, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén, escuchen bien, ¿y de dónde? Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén por eso. Isaías capítulo 52, vamos a leer versículo 1, el 9 y el 10. En Jerusalén se manifestaría la salvación de Jehová. Hermanos, si había algo importante en la nación de Israel, era Jerusalén, porque en ella se iba a manifestar la salvación de Jehová. ¿Pero por medio de quién, hermano? ¿Por medio de la ciudad? No, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, porque Jesús había de morir ¿en dónde? En Jerusalén. Bueno, por eso es que era tan importante y por eso es que Jesús hizo hincapié en eso. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Amén. Así que en Jerusalén se manifestaría la salvación de Jehová por medio de Cristo Jesús. Joel capítulo 2, versículo 32. Voy rápido, hermano, para avanzar. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén por eso. Salmos capítulo 133, versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Jerusalén sería alabanza y gozo de toda la tierra. Jerusalén sería alabanza y gozo de toda la tierra. Citas bíblicas que lo prueben. Salmos 48, versículo 1 al 2. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Y cuál era la ciudad del gran rey? Jerusalén, hermano. Lamentaciones capítulo 2, versículo 15. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Isaías capítulo 62, versículos 6 y 7.
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordéis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que resplandezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Amén. Jerusalén fue puesta en medio de las naciones. Voy a dar la cita solamente. Ezequiel capítulo 5 y versículo 5. Jerusalén fue puesta en medio de las naciones. Ezequiel 5, versículo 5. Voy a leer otro punto bien importante. En Jerusalén se manifestaría la redención de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 38. Otro punto importante. Jerusalén sería el lugar donde el pueblo de Israel iría a celebrar su fiesta. Deuteronomio capítulo 16, versículos 5 al 6. Dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Escuchen bien. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Hermano, claramente la Biblia nos enseña, la profecía nos mostraba que la Pascua se iba a celebrar ¿en dónde? En Jerusalén. Y el Cordero no podía estar fuera de ella. El verdadero Cordero, Cristo Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice: iban sus padres todos los años, hablando de los padres de quién, de Jesús, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿A dónde iban los padres de Jesús, los padres terrenales? A Jerusalén iban ellos. Y si ellos iban a Jerusalén, ¿ustedes creen que Jesús iba a estar fuera de ellas? No, hermano. Deseado de toda la gente, página 56. Habían 3 fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿En dónde era que se tenían que presentar ellos? En Jerusalén. Jesús no podía estar fuera de ella. De esta fiesta, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. Ahora, en Jerusalén se completaría el plan de salvación. Lucas capítulo 9, versículos 30 al 31. Voy a dar la cita solamente. Lucas capítulo 9, versículos 30 al 31. Lucas capítulo 9, versículo 51. Y Lucas capítulo 13, versículo 33. En Jerusalén se cumplirían todas las cosas. Lucas capítulo 18, versículo 31. Dijo Jesús, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí que subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 18. También es otra cita que nos muestra lo que acabamos de hablar. Ahora, hay un montón de citas del Espíritu de Profecía. Hay un montón de citas del Espíritu de Profecía que nos muestran a nosotros estas verdades. Ahora, hay una que la voy a leer, donde dice, en Patriarcas y Profetas, página 578, dice: había 3 grandes asambleas anuales en todo Israel para rendir culto en el santuario. Por algún tiempo fue Silo el lugar de reunión. Pero más tarde Jerusalén llegó a ser el centro. Miren cómo dice, ¿el qué? El centro del culto de la nación. Y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. Otra cita importante se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 761. No la voy a leer. Otra cita en Patriarcas, página 769. Y hay otra cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 184. Así que, hermanos, yo creo que se ha mostrado suficiente prueba bíblica para mostrar
que cuando Jesús dijo que estaría en el corazón de la tierra, no estaba hablando del sepulcro, sino que estaba hablando de ¿qué? De Jerusalén, porque Jerusalén era el centro de la nación de Israel para la adoración. Ahora, ¿cómo entonces se cumplieron los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que se iban a cumplir? ¿Desde dónde comenzamos? A ver si, ahora quiero saber si entendieron el tema. No, vamos a analizar. Vamos a analizar. Son 3 días y 3 noches que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. Primer día vendría siendo, acuérdense, son 3 días. El día 8 no puede ser. El primer día viene siendo el jueves 13 de abril, durante el día cuando Jesús entra en Jerusalén por última vez en esa semana final. ¿Ok? So, el primer día, o sea, la primera, acuérdense que cuando hablamos de día estamos hablando de ¿qué? De un periodo de ¿qué? De 12 horas. Y cuando hablamos de la noche, estamos hablando de ¿qué? De un periodo de ¿cuántas horas? De 12 horas, pero ¿de qué? De noche. Ahora, que viene siendo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ahora, primer día, el jueves 13 de abril, durante las horas del día, cuando Jesús entró por última vez a Jerusalén y ya no salió más. La primera noche viene siendo, hermano, esta es la parte más importante. Si escucharon todo el estudio y no están apuntando esto, entonces perdieron el tiempo. La primera parte, apúntenlo porque se les va a olvidar. La primera parte, olvidémonos del tiempo que ahorita vamos a dormir y a roncar un rato, pero ahora esto es importante. Esta es la parte, este punto culminante, hermano. Primera parte, o sea, el primer día, ¿cuál vino siendo? ¿Cuál vino a ser? Jueves durante las horas del día, que fue la última vez que Jesús entró por 5ª vez a Jerusalén y ya no salió más. La primera noche, ¿cuál viene siendo? Jueves por la noche, cuando celebra la cena pascual con sus discípulos. Posteriormente es arrestado por los líderes judíos y ya Jesús no sale más de Jerusalén. La primer día, jueves. Primera noche, jueves ¿qué? En la noche. Ahora, segundo día viene siendo ¿cuándo? Viene siendo viernes. Durante la parte de ¿qué? Del día. Temprano en las primeras horas de la mañana Jesús es llevado ante Pilato y luego es condenado a muerte y crucificado. Durante el día, durante esas horas del día. Segunda noche, ¿cuál viene siendo, hermano? Jesús ya se muerto en la tumba de José de Arimatea el viernes por la noche. La segunda noche viene siendo ¿dónde? El viernes, ¿qué? En la noche. Tercer día, ¿cuál viene siendo? El sábado durante las horas del día, donde Él permanece en el sepulcro durante todas esas horas. Y la tercera noche viene siendo ¿cuál? Sábado en la noche. Mira qué fácil está. Sábado en la noche. Ajá. Viernes de día, Ajá. sábado de día, Y sábado de noche. Ahora, está fácil de esa manera, hermano. Ahora, ¿y por qué es así? Porque no se puede contar el domingo en el día que resucitó. ¿Por qué razón? Vamos, y esta es la última cita, se lo prometo, la última cita. Vamos a Juan capítulo 10, capítulo 20, versículo 1. Juan 21. Dice la Biblia. En el primer día de la semana, María fue de mañana. El primer día de la semana viene siendo ¿qué? El domingo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Escuchen bien, ¿de qué? De mañana, siendo aún oscuro. ¿Siendo qué? O sea, fue bien temprano en la mañana, pero todavía no estaba en la parte del día. Todavía estaba ¿qué?
oscuro. O sea, no podemos contar el día que Cristo resucitó porque esa parte no se puede contar porque todavía era oscuro. Estaba oscuro. Dice ahí, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Gloria a Dios, y Cristo resucitó. Así que esa parte del día del domingo no la podemos contar. Así que es jueves durante el día, jueves durante la noche, primer día y primera noche. Viernes durante el día, viernes durante la noche, el segundo día y la segunda noche. Sábado durante el día y sábado durante la noche viene siendo el tercer día y la tercera noche. Hermanos, espero que el estudio haya sido de bendición y que haya quedado aclarado. Y si tienen alguna duda, pues ya lo pueden ver a través del video que se grabó. Que el Señor les bendiga. Vamos a despedir este hermoso día de sábado con el himno 472. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar, vamos a cantar.